soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te compartir la primera palabra de nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, que se encuentra en el libro de San Lucas 23, 34, 38. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y algunos gobernadores se burlaban de él, diciendo: a esto salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados se encarnecían, y acercándose a él, le presentó vinagre, y ellos decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y pusieron sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, diciendo: ese es el rey de los judíos.
Hermanos, cuántos sufrimientos pasó nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, abogando por nosotros hacia nuestro Dios, que es nuestro Señor, nuestro Padre que está en los cielos. Nos da un ejemplo sobre el perdón predicado y el perdón practicado. En Mateo 5, 43, 48, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo del perdón que tenemos que hacer nosotros, llevar ese ejemplo que nos da nuestro Dios, perdonándonos los unos a los otros, no importando cuál sea la situación o las circunstancias que nosotros hemos pasado, sino que practiquemos el perdón. Nos ordena en el 48, en Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús es un ejemplo de vida, es un ejemplo de perdón sin límite hacia nosotros. Mateo 18, 22 nos enseña y nos relata sobre la vida de Pedro. Pedro se acercó al Señor Jesucristo diciendo, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Hasta 7? Decía Pedro al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le respondió, no te digo 7, sino 70 veces 7. Entonces, ¿cuántas veces nosotros debemos perdonar a los que nos lastiman o a los que nos hacen daño? El Señor Jesucristo nos da en su palabra el perdón y nos enseña cómo debemos perdonarnos los unos a nosotros. Porque si nosotros no perdonamos, entonces realmente no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios nos enseña en esta primera palabra que nos perdonemos los unos a nosotros como Él nos enseña. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a meditar en la segunda palabra. Estamos celebrando la Semana Santa y ahora meditaremos en la segunda palabra expresada por el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos imaginar ese momento crucial cuando estaba el Señor Jesús en la cruz y a sus dos extremos estos malhechores que habían sido condenados a muerte. Supongo que sus faltas, que habían cometido crímenes muy graves para poder haber sido condenados de esa manera. Un momento en el que estaban 3 personas, Jesús en medio y ellos dos a un lado. Uno de ellos le injuriaba, se burlaba, escarnecía. Si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Aún en esa condición de muerte, aún en esa condición, en ese momento difícil, su corazón estaba duro, amargado, sin amor, sin esperanza, y nunca reconoce su falta, su pecado. No así el otro, que pudo entender, que pudo reconocer su situación, que él merecía morir por todo lo que había hecho, que ellos merecían morir
por ser gente de mal. Reconoce y le dice, oye, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero ningún mal ha hecho. Él no merece morir así. Y reconoce y le pide a Jesús que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Y la respuesta de Jesús fue de inmediata. Una respuesta de amor, una respuesta inesperada para él, para este malhechor. Una respuesta de amor, de esperanza, de vida. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigos, hermanos, a veces estamos en situaciones difíciles, llenos de tanto afán de la vida, de tantos problemas, enfermedades. Entonces, no podemos mirar que Dios está ahí, ofreciendo paz, ofreciendo amor, ofreciendo solución, ofreciendo la vida. No podemos entender porque el pecado nos ciega, nos tapa. Y lo que podemos hacer solamente es criticar, enjuiciar. Pero hoy es el momento, en este momento de meditación, podemos entender el amor de Cristo, la misericordia del Señor, que aún siendo pecadores, Él dio su vida en la cruz. Aún teniendo esta condición en la oscuridad, en las penumbras, Él extiende su mano de amor y misericordia para con nosotros y nos da la oportunidad. Hoy es tiempo, hermanos, de reconocer. Hoy es tiempo de hacer una evaluación en nuestra vida, de nuestros hechos, y poner en balanza y mirar cómo estamos. Hoy tú puedes ver y pensar y estudiar tu vida y decir, Señor, hoy reconozco que he fallado. O tienes la otra opción de no reconocer tus fallas y poder enjuiciar y poder ser un burlador y no aceptar la bendición de Dios, la vida. Aquellos que hemos trabajado en la mies del Señor, en el trabajo de Dios, y por alguna razón, si tú estás en pausa, por alguna razón estás frío, es tiempo de volver, de renovar votos y decir, Señor, heme aquí estoy, Señor, usa mi vida, quiero servirte, perdóname, Señor. Reconozco que he pecado contra ti. Ayúdame, Dios. No te apartes de mí, Señor. No hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Dios te ama. Dios nos ama. Y Él ofrece vida, esperanza. Les animo, les exhorto en el Señor a que podamos escudriñar su palabra, entender el propósito de Dios y poder trabajar en la mies, entregar nuestra vida a Cristo, que Él está ahora llamando. Todos se burlaban de Él, todos se injuriaban, todos decían, si eres Dios, sálvate. Pero Dios nunca, Jesús nunca expresó una mala palabra, una mala contestación. Él estuvo siempre en silencio, y cuando habló, solo habló para dar una palabra de aliento, de ánimo. En este momento, en este caso, Dios le da la oportunidad a los dos, pero uno la tiene y decide tomarla, y ese fue salvo. Esa es nuestra oportunidad. Podemos ver 3 puntos aquí. Que nunca es tarde para arrepentirnos. Dios es un Dios de oportunidades y siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nunca es demasiado pecado para que Dios perdone nuestra vida.
podemos entrar al reino de Dios reconociendo. No tenemos que cerrar la puerta de salvación a nadie. Las puertas de Dios deben estar abiertas para el reino de Dios. Toma hoy esta decisión importante de tu vida y acepta al Señor Jesús como tu Salvador. Dios te bendiga. Amén. Saliendo del pretorio, marchaba una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Se tengo de un amor, se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga hemos sido sanados. Hola, es un gusto saludarte y es una bendición compartir la palabra de Dios. Soy Ruth Rodríguez, recibe un fuerte abrazo desde casa. Acompáñame a leer en San Juan 19, del 25 al 27, palabras de Jesús en el Gólgota. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No hubo ninguna casualidad durante la crucifixión de Cristo. Todo sucedió como estaba escrito. Jesús escogió renunciar a todo poder y gloria, tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la muerte, tomó nuestro lugar. Después de que Jesús fuese juzgado y condenado, las autoridades lo prepararon para su ejecución. Durante largas horas, Jesús fue insultado, azotado y burlado. No estamos preparados para ver morir un hijo. Quienes han pasado por este momento saben que es un dolor desgarrador que va menguando con el tiempo. Y no puedo imaginarme ese dolor de María de ver a Jesús poco a poco muriendo en la cruz. Nos narra la Biblia que María, junto a otras mujeres, siguió de lejos a Jesús. La muchedumbre no le permitía acercarse. Después de horas tuvo la oportunidad y se ubicó junto a la cruz. Puedo ver a una mujer con muchos pensamientos, con muchos recuerdos, su mente saltando de un lado al otro. Probablemente recordaba las palabras de Simeón cuando presentó a Jesús de niño en el templo. En Lucas 2:34 al 35 nos narra este momento. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí en la Biblia lo podemos encontrar entre paréntesis, reforzando: y una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué podría estar pensando en ese momento María? No tengo un parámetro para describir ese dolor. Es probable que ni siquiera pueda imaginarlo. Sin embargo, sí tengo claro que el amor de Jesús es infinito. Jesús baja su mirada y se encuentra con una mujer allí junto a la cruz, llorando, desesperada, angustiada, cansada. Y le dice: Mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose al discípulo amado que se encontraba junto a María. Las palabras de Jesús intentan transmitir aliento y ánimo. Mujer, no te preocupes, no estés triste, no busques venganza, no te amargues, te dejo en buenas manos. Y con solo unas palabras le da seguridad, le da compañía y le da tranquilidad. Sabes, el Señor conoce por lo que estás pasando. Conoce tus sentimientos, tus emociones, conoce tu tristeza, tu dolor, tu ansiedad. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Jesús quería darle certeza a María de que no le faltaría nada, que todas sus necesidades estarían cubiertas, tanto las emocionales, las personales como las económicas. Lo dejaba en manos de su discípulo amado. El versículo 27 termina: y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa. ¡Wow! Listo, María no estaría sola. Jesús conoce todas nuestras necesidades, sabía de las necesidades de María y sabe de tus necesidades. En Hebreos 4:15 al 16 nos dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús
siempre alentó, siempre dio palabras de aliento. Fue tentado en todo momento cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, frente a todas estas dificultades, se acercó en todo momento al Padre. En el versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa el dolor y la humillación, Cristo manifestó la mayor expresión de amor en la cruz, haciendo la voluntad del Padre para poder nosotros ser redimidos, y así como María y Juan, el discípulo amado, tú y yo gocemos de la libertad de ser hijos de Dios. En Gálatas 4:5 nos dice: para redimirse a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese tiempo, ese momento, esas horas de gran dolor, de gran humillación, de gran desprecio, cumplían uno de los propósitos del Padre: ser hijos de Él. Jesús, durante su ministerio en la tierra, nos enseñaba compartiendo palabras de aliento, de paz. Todos los que la escuchaban se animaban, se gozaban con estas palabras. Estas palabras expresadas en la cruz a María solo pueden traer fortaleza a mi fe. Me dan certeza de que su fidelidad nunca falla, que su provisión es en todo tiempo, y que Jesús, así como a María la dejó en manos de su discípulo amado, mi Salvador y mi Señor, pidió al Padre que enviara al Consolador. Vamos a leer en Juan 14, del 26 al 28, que nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras. Gracias por darnos a tu Hijo amado. Gracias porque con estas palabras sabemos que no estamos solos. Sabemos que tu fidelidad es para siempre. Sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana. Y sabemos que tu amor es infinito. Gracias por darnos a tu Hijo amado, para que nosotros, en ese sacrificio, en ese amor, podamos ser tus hijos. En el nombre de Jesús, a ti sea dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en estas 7 palabras me toca exponerles la cuarta palabra, que se encuentra en el libro de Mateo 27:46. Si tú tienes una Biblia cerca, acompáñame y leamos juntos. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora 9, Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos en la primera parte que nos habla esta lectura
Yo pude desglosarlo en 3 formas. En la primera parte, que nos habla acerca de exclama a gran voz. Recordemos que Jesús había pasado una noche difícil, una noche donde sufrió golpes, latigazos, y en la mañana siguiente se le fue dada la corona de espinas, y ahora podemos ver a Jesús estando en la cruz. Habían transcurrido 6 horas. En la palabra de Dios nos dice que en la hora novena, y cuando nos habla en la hora novena era cerca de las 3 de la tarde, cuando Jesús estaba en esa cruz. Había sufrido, como les había dicho, pero tuvo la voz para poder exclamar y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra que nos dice exclamando a gran voz, es interesante ver el estado en el que Jesús estaba, que a pesar de la dificultad que pudiese tener, él pudo decir: Dios mío, y mucha gente que estaba alrededor y aún a lo lejos pudieron escuchar que Jesús estaba diciendo estas palabras. Muchos quizás confundieron que estaba llamando a Elías, pero la palabra de Dios nos dice que llegaron y alcanzaron a escuchar la voz de Jesús cuando decía estas palabras. Y vemos cómo él exclama a gran voz. Sacó fuerzas de donde no tenía para poder decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos la agonizante situación de Jesús estando en la cruz. Pero algo muy interesante que podemos ver en la segunda parte de la lectura, dice el significado de la cuarta palabra: Dios mío, Dios mío. Si se dan cuenta, son 2 repeticiones. Y esto me lleva a pensar algo muy importante que Jesús nos estaba enseñando en ese momento. Y lo que les puedo enseñar en el significado de estas palabras es que, en primer lugar, Dios estaba diciéndole al Padre: Dios, Padre Celestial, a pesar de todo, creo en tu palabra. Al mencionarlo, Jesús estaba diciéndole al Padre que a pesar de los sufrimientos, a pesar de lo que él estaba viviendo en ese momento, él creía en su palabra, porque su palabra entendemos que es fiel y firme, que a pesar de la situación que pasemos, en la palabra de Dios nos da consuelo y nos dice: permanece hasta el fin y tú vas a alcanzar muchas cosas. El que persevere hasta el fin, esta va a recibir la corona de la vida. Y vemos la vida de Jesús creyendo en la palabra de Dios. Y dice: a pesar de todo, cuando él dice Dios mío, a pesar de todo, yo creo en tu palabra. Esa palabra fiel para mi vida. En la segunda parte podemos ver: a pesar de todo, te reconozco como mi Dios. A pesar de todo, sigo reconociendo tu autoridad, que no estoy solo, que tú eres mayor, que tú eres mi fortaleza, que a pesar de todo, sé que es tu perfecta voluntad el hecho de que yo pase esta situación difícil, pero sé que después de todo esto yo voy a tener la victoria, que ahora estoy sufriendo, pero mañana me voy a regocijar por la victoria que tú me das. Reconozco tu palabra, pero reconozco que tú eres mi Dios, que a pesar de todo, en el tercer punto, sigues siendo mi Dios, que las cosas no cambian, aún más fuerte que pueda ser la situación, las cosas no cambian cuando estás con Él. Las cosas que tú piensas que no pueden ser solucionados, en las manos de Dios podemos ver que sí se pueden solucionar. A pesar de haber sido abandonado por el Padre y de no sentir su presencia en la vida, él sigue creyendo en el único Dios verdadero, una fe verdadera. Y esta es la fe que te puede salvar. Cuando nosotros ponemos la confianza y nuestra fe en nuestro Dios, esta es la fe que te puede salvar. La última parte: me has desamparado. Sí,
Dios se había alejado de él por el pecado que Jesús estaba cargando de toda la humanidad. Pero vemos que en este momento de separación, yo puedo imaginar a un niño con un padre. Cuando un bebé es pequeño, es difícil que tú como persona te acerques y le digas, vente bebé, o vamos, te abrazo. No se puede. El niño patalea, el niño llora porque ha reconocido quién es su padre, quién es su madre. Difícilmente tú los puedas alejar. Lloran a gritos, dicen mamá, papá, y vemos la reacción. Yo puedo entender la vida de Jesús cuando hubo esta separación con su padre. Qué difícil es, pero algo puedo entender en esta cuarta palabra, que a pesar de todo tu sufrimiento, que a pesar de que pienses que no se puede o que no hay solución para tu situación, ten calma. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Aunque estés pasando una tribulación, Jeremías 29:11 nos recuerda que sus pensamientos son de bien y no de mal. Sus pensamientos para ti y para mí son de bien. Recuerda esto, hermano. Cree en su palabra. Reconoce su autoridad en tu vida y no te alejes de él. Esta es la fe. Creer en él. Esta fe verdadera que te salva. Dios te bendiga. Y esta es la buscado día y paz y no las he encontrado, y nada en este mundo puede hacerte muy feliz. Sientes un vacío muy grande que con nada lo has llenado. Prueba ahora el gran cariño y la ternura de mi Cristo, y verás que todo nuevo será. La vida te será más fácil de llevar, confiando que a tu lado Jesucristo está. Y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá. Ven, prueba que su amor es tan real, que por ti ni su gloria le importó dejar. Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir las puertas del cielo, para que puedas entrar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El gozo que el mundo ofrece es solo un momento, alegrías pasajeras y con un final. Pero el gozo que es del cielo es glorioso y es eterno. Solo dile a Jesucristo que deseas hoy sentirlo, y verás que todo será. La vida te será más fácil de llevar, confiando que a tu lado Jesucristo está. Y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá. Ven y prueba que su amor es tan real, que por ti ni su gloria le importó dejar. Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir las puertas del cielo, para que puedas entrar. La Biblia, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice lo siguiente: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo:
para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En otra versión dice lo siguiente: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. ¿Después de qué? Si recordamos, Jesucristo había sido golpeado, latigado, había sido maltratado, había sido escupido. Y sinceramente no hay palabras para describir el sufrimiento que nuestro Señor estaba pasando en este momento. Y para ahora, Cristo está crucificado, sus manos han sido traspasadas y está en la cruz diciendo esas palabras. ¿Qué podemos aprender de lo que Cristo dijo ahorita? Mantenernos enfocados. Aún en ese dolor, en esa angustia, Él se mantuvo enfocado en su misión. ¿Cuál era su misión? Salvarnos del pecado y de la muerte. Podemos estar en una tormenta, y es más, estamos en una tormenta. ¿Qué debemos hacer? Enfócate en lo verdadero. Recuerda, si no es verdadero, si no es honesto, si no es justo, si no es puro, si no es amable y no es de buen nombre, no lo hagas, ni lo pienses. Enfócate en la verdad y nada más, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? Si nosotros regresamos a Salmo capítulo 22, versículo 15, dice lo siguiente: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. También, Salmo capítulo 69, versículo 21 dice: se pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La palabra no se contradice. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. Recuerda, la palabra de Dios es sí y es amén. Y por último, tengo sed. Y honestamente, después de todo este sufrimiento que ha pasado, ¿quién no hubiese sentido sed? Recordemos que Jesús es Dios, pero también Jesús fue hombre, por lo cual Él nos entiende. Él entiende la dificultad que estamos pasando. Muchos dicen, Dios no me entiende, Dios no sabe, Dios no me conoce. Él te conoce, Él me conoce y Él nos entiende. Pero no solo eso, también Dios sabe que tenemos la capacidad de mantenernos firmes, de enfocarnos en lo necesario, en lo importante. Enfócate. Y también sabe que tenemos la capacidad de decirle no al pecado. ¿Puedes decirlo conmigo? No al pecado. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Hola a todos, les mando un cordial saludo. Para los que no me conocen, soy la hermana Tona. En esta ocasión me tocó compartir la sexta palabra, consumado es. En San Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En un último gesto de obediencia, Jesús acaba de beber el vinagre. Entonces exclama, consumado es. Su misión en esta tierra acaba. Ahora ha terminado todo lo que el Padre le había encomendado. Las obras del Padre estaban consumadas. La obra de la cruz que Él llevó a cabo fue una obra perfecta e inmortal. En la cruz Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La obra de Jesús en la cruz es perfecta y acabada. Nada se añadirá, ni de ello se disminuirá. El sacrificio por el pecado fue consumado. Jesús terminó la obra en la cruz. Muchas veces Satanás intentó interrumpir el plan
y el propósito de Dios para que usted y yo no fuéramos salvos, pero Jesús fue obediente hasta la cruz. Nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación eterna no puede reposar sobre nuestras obras, ni sobre nuestros méritos propios, ni cualquier sobre otra cosa que venga de nosotros, ni simplemente el sacrificio de Jesucristo. Es perfecto, completo, aceptado por Dios. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Consumado es. Esta palabra es concisa y magnífica, resuena como un grito de victoria, porque el príncipe de este mundo fue derrotado. La obra de la salvación estaba consumada. La humanidad estaba perdida, pero Jesús nos redimió en aquella cruz, derramando su preciosa sangre para limpiarnos y purificarnos de nuestros pecados. Él lo hizo todo, hermanos. Consumado es por su sangre, consumado es por su misericordia. Jesús fue capaz de terminar su obra en la cruz porque te amó a ti y me amó a mí. Se humilló por nosotros para todo aquel que en Él creyera tenga acceso al Padre. Él vino a este mundo para que la humanidad sea salva y se humilló por todos nosotros y dio su vida. Lo único que podemos hacer es rendir nuestra vida a Él, porque Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahí en la cruz Él lo demostró, el amor por nosotros. Lo hizo todo para salvarnos del pecado. Dios los bendiga. Por la vía dolorosa, triste viene a Jerusalén. Los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y en cada paso vio el desprecio de la gente que Él amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti, a mí, por la vía dolorosa al Calvario morir. La vía dolorosa, triste viene a Jerusalén. Los soldados le abren paso a Jesús,
mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Hola hermanos, mi nombre es Juan Manuel, para compartir con ustedes una parte de las Escrituras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, de los versos 44 al 46. Dice así: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. En estos versos se nos narran los últimos instantes de vida del Señor Jesús. Lucas, como sabemos, era médico, buscando hacernos ver la agonía en la que en ese momento estaba el Señor Jesús, utiliza estos términos. El clamar, por ejemplo, implica ya de por sí hacer algo con desesperación. Agrega el término o la frase con gran voz, es decir, que lo hizo en voz alta, o sea, una agonía tal que lo llevó a un grito para expresar esta petición al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar el espíritu significa ponerlo bajo su cuidado, bajo su protección. Lo que aquí está sucediendo por parte del Señor Jesús es el cumplimiento de varias profecías. Sin embargo, lo más importante es el motivo por el cual Él lo hace y que se realiza en ese instante. Esto es lo que se refiere en el verso 45, la parte donde dice: y que el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso para nosotros es fundamental tenerlo claro y comprenderlo, porque recordaremos que en el templo, y lo explica Pablo en el libro de los Hebreos, estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo por este velo.
Es decir, el acceso a la presencia del Señor estaba bloqueado por este velo. El Señor Jesús, con su sacrificio voluntario, logra o hace posible que ese velo sea abierto y por lo tanto permitir que podamos tener acceso al Padre. En Hebreos capítulo 10, verso 10, dice Pablo: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Y luego ahí mismo en el capítulo 10, pero en el versículo 19 y 20 nos dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. De esta manera se confirma que el sacrificio del Señor Jesús tuvo la finalidad de abrir ese acceso a la presencia del Padre. En Romanos 8:3 nos dice: porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Es decir, el pecado lo único que puede aspirar a afectar es nuestra carne. El alma está a salvo en ese sentido. Muerta pues el pecado, la muerte en sí misma pierde su poder, como nos dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así como el Señor Jesús, en ese momento doloroso, nos libra del pecado y por lo tanto nos libra de la muerte. Y podemos pues parafrasear a Pablo lo que él le dice a los Gálatas en el capítulo 2:20: pero en Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El sacrificio del Señor Jesús tiene ciertamente un efecto en nuestra vida diaria y cotidiana, lo que ahora vivo en la carne. Para la honra y la gloria del Señor, hermanos. Amén. Bendiciones. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas. Él ahuyentó. Oh, cuán
precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Oh, aflicción